Sí, nos hemos referido anteriormente a la incertidumbre que existe todavía en los mercados, a las dificultades que ha atravesado la Generalitat y parece que aún atraviesa para emitir deuda autónomamente. Creo que es importante que en una situación en la que hay incertidumbre, en la que hay dudas, conozcamos de manera precisa el escenario financiero al que se enfrenta la Generalitat y por eso, por concretar un poco, ¿cuántos vencimientos de deuda nos quedan en 2012 y cuántos va a haber que atender en 2013? Para que podamos tener una idea precisa de cuál es ese escenario financiero. Y algo más, porque han anunciado ustedes, además va también en su consellería, que están dispuestos a asumir más de 3.000 millones de euros de deuda procedente del sector público empresarial, en el marco del plan de reestructuración. Ya sé que al fin y al cabo esa deuda al final tiene un garante último, que es la Generalitat, que bueno, pues está respaldando esa deuda, esté donde esté. Pero creo que coincidirá conmigo en que no es lo mismo que la deuda se encuentre en el balance de las empresas y que sean ellas mismas las que se encarguen de atender el servicio de la deuda mediante los ingresos que eventualmente puedan conseguir, que integrar esa deuda en el balance de la Generalitat, pues esto engorda la relación de pagos que ha de asumir la Generalitat directamente y complica el escenario financiero al que se enfrenta la Administración, ¿no? Pero es que además con este asunto, con el tema de la deuda del sector público empresarial que pasará al balance de la Generalitat, no acaba todo. Hemos hablado bastante esta mañana aquí del mecanismo de pago a proveedores que ha puesto en marcha el Gobierno de España y que es una manera de sustituir deuda comercial por deuda financiera. Hemos hablado también del mecanismo, sé que a ustedes no les gusta que se llame de rescate financiero. Si no les gusta que se llame de rescate financiero, a veces tendrían que evitar algunas cosas, porque claro, esto se dice, ya no vamos a emitir con nuestro rating, emitimos con el rating del Estado, el nuestro mejorará porque no vamos a emitir. Este tipo de cosas que a veces yo entiendo, o cuando se dice que sale más barato emitir con el rating del Estado, pues este tipo de cosas transmiten sensaciones a veces, ¿no? Transmiten ideas de, bueno, es que nosotros mejor que no emitamos, mejor que... Y claro, y acerca el término de rescate a algo que no gusta que se llame rescate, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que las cosas han cambiado mucho en los últimos meses, pero han cambiado mucho porque el Banco Central Europeo se ha puesto a lanzar centenares de miles de millones de euros al mercado, que, por cierto, las entidades financieras españolas están siendo las líderes en la captación de ese dinero, ¿verdad? Una buena parte lo dejan depositado en el Banco Central Europeo porque tienen muchos vencimientos este año y se las habrían encontrado muy difíciles para atender esos vencimientos si no hubiera sido por la liquidez del Banco Central Europeo. Pero yo creo que este es el gran elemento de cambio que ha habido, el gran elemento que ha habido de cambio en la situación, ¿no? Por lo demás, la Generalitat, con el mecanismo de apoyo del Estado para los proveedores, lo que va a hacer es deberles a las entidades financieras lo que antes les debía a los proveedores. Eso sí, con intereses, ¿no? Porque a las entidades financieras habrá que pagarles los correspondientes intereses. Es verdad que los plazos se alargan, es verdad que la devolución de los importes se va a ir escalonando en el tiempo, pero cada vez aparecerán más deudas, cada vez aparecerán más vencimientos y no se puede demorar hasta el infinito el pago de esas deudas. No se puede volver, creo yo, a esa estrategia de renovar y emitir. Me imagino que usted sabe que, de acuerdo con los datos de la Cuenta General de 2010, los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros que corresponden al servicio de la deuda y efectuados los cálculos en base a programas financieros mostraban a finales de 2010 un flujo de pagos por intereses de casi 24.000 millones de euros que se extendía hasta el año 2057, haciendo el cálculo en base a programas financieros. Son datos de finales de 2010 a falta de los que arroje el ejercicio de 2011. Es verdad que este tipo de pronósticos está sujeto siempre a grandes márgenes de error. Es verdad que hay incertidumbre que afecta a estos pronósticos, pero creo que sirven de base para que nos hagamos una idea de las dimensiones del problema, de lo que puede suponer añadir a esos compromisos adicionales, aunque sean con las entidades financieras y no con los proveedores. Porque, como le decía antes, desgraciadamente la economía, que seguro que acabará recuperándose de la situación actual, estará abocada a sufrir en el futuro una nueva crisis y no puede ser que en esa nueva crisis nos encontremos en circunstancias tan difíciles como las actuales, porque el capitalismo al final tiene ciclos, ¿no? Por tanto, señor Buch, es fundamental que tengamos una idea clara de cuál es el escenario financiero al que se enfrenta la Generalitat, cuántas deudas tiene, en cuánto van a crecer, qué cargas suponen para las arcas públicas valencianas y qué estrategia se va a seguir para hacer frente a corto plazo, a medio plazo y también a largo plazo. Creo que es un terreno en el que hay que mirar muy lejos, en el que hay que ser prudente,
hay que conocer el terreno que se pisa y, sobre todo, hay que evitar las improvisaciones. Nada más y gracias. Gracias, señor López. Vale, gracias. Señor Buch, té la paraula.